The Labour Party has won this general election, and I have called Sir Keir Starmer to congratulate him on his victory. Today, power will change hands in a peaceful and orderly manner, with goodwill on all sides. That is something that should give us all confidence in our country's stability and future. The British people have delivered a sobering verdict tonight. There is much to learn and reflect on, and I take responsibility for the loss. To the many good, hard-working Conservative candidates who lost tonight, despite their tireless efforts, their local records of delivery, and their dedication to their communities, I am sorry. It's not just disappointment with the Conservative Party. There is a massive gap on the centre-right of British politics, and my job is to fill it. And that's exactly what I'm going to do. There's no enthusiasm for Labour. There's no enthusiasm for Starmer whatsoever. In fact, about half of the vote is simply an anti-Conservative vote. This Labour government will be in trouble very, very quickly. People who are angry at the filthy sewage being pumped into their rivers, lakes and onto their beaches. People who feel let down and taken for granted and are desperate for change. Many of them have turned to the Liberal Democrats, in some cases for the first time at this election, and we want to be your champions. But now our country has voted decisively for change, for national renewal and a return of politics to public service. When the gap between the sacrifices made by people and the service they receive from politicians grows this big, it leads to a weariness in the heart of a nation, a draining away of the hope, the spirit, the belief in a better future, that we need to move forward together. You have given us a clear mandate, and we will use it to deliver change, to restore service and respect to politics, end the era of noisy performance, tread more lightly on your lives, and unite our country. 4 nations standing together again, facing down, as we have so often in our past, the challenges of an insecure world, committed to a calm and patient rebuilding. Bueno, allí lo que ha pasado en los últimos días, o mejor dicho, en los últimos minutos, en el Reino Unido. A ver, Leticia, trazamos un perfil del flamante primer ministro. Sí, porque como decíamos, ganó ayer las elecciones y hoy mismo asumió. Sí, así claro, que, claro. Si te parece, Pablo, contamos un poco de quién se trata, quién va a gobernar. Mirá, acá están los datos, el Reino Unido. Bueno, el Sir Keir Starmer, abogado, 61 años. Esto es interesante. Nació en Londres en una familia de clase trabajadora, votantes del Partido Laborista. De hecho, el nombre Keir hace referencia justamente al primer legislador minero del Partido Laborista, es decir, que realmente una familia que militaba el partido. De hecho, es algo que lo remarcamos porque forma parte de la narrativa de Starmer, de esta idea que muchas veces se menciona como meritocracia o el hecho de el ascenso social, porque es el primer universitario de la familia. Bueno, vos fíjate, el otro punto también me parece muy interesante, ¿no? Que milita en el laborismo desde los 16 años, desde la adolescencia. Exacto, en las juventudes socialistas del Partido Laborista. De hecho, la madre era enfermera del sistema de salud británico, que recordemos que la salud pública en el Reino Unido es un ejemplo. Si bien en los últimos años se cuestiona por falta de financiamiento, es un sistema que tiene muchísimo prestigio internacional y que justamente él va a hacer mucha referencia. Su padre también, de hecho, un obrero, un trabajador, así que esto es clave, sobre todo en el discurso o en la narrativa que tiene Starmer de decir o contar de dónde viene, ¿no? Que no viene de la élite a la cual se le suele... Justamente todo lo contrario. Claro, que se suele, digamos, asociar al partido conservador, ¿no? A los Tories. Bueno, decíamos, estudió en las universidades de Leeds, que va a estudiar abogacía, y después en Oxford, que va a hacer un posgrado.
y Pablo con esta particularidad, ¿no? Que va a ser el primer universitario de su familia, este ascenso social que esto él, por supuesto, lo va a remarcar a lo largo, digamos, de la campaña electoral. Y otro punto muy importante, me parece, ¿no? Su especialización en derechos humanos. Sí, clave, que también algunos lo van a cuestionar porque dicen, bueno, con esto se va a hacer millonario. Correcto. Pero lo cierto es que como abogado de derechos humanos ha participado de muchísimas causas, por ejemplo, fuera del país, a condenados a pena de muerte, incluso trabajadores de transnacionales. Se lo conocía como un abogado de izquierda, un abogado progre, en ese momento más de izquierda, diríamos, de lo que es ahora, que ya lo vamos a contar. Si te parece, seguimos con el siguiente paso. En el 2014 recibió el título de ser por su trabajo como jefe de procuración de la corona británica. Esto es interesante. Nada más y nada menos, porque, ¿no? Sí, yo te decía que justamente lo que va a hacer él es distanciarse de la élite que se suele asociar al Partido Conservador, y es interesante porque desde el Partido Conservador le remarcan que es un caballero, algo que él no quiere, no le gusta, porque justamente le dicen, bueno, pero el título lo tiene, ¿eh? El título lo tiene. Este título es muy elitista, bueno, algo que él no le gusta, pero que sí aprovecha, digamos, la ahora oposición británica. Sí. Bueno, fue electo en el Parlamento británico desde 2015, ¿eh? Sí, esto es otra particularidad, Pablo, porque podríamos decir que realmente es casi un outsider hasta hace muy poco. Totalmente. Llega al gobierno con más de 50 años, digamos, es decir, que realmente es muy reciente su llegada, ya era conocido justamente por su paso como abogado de derechos humanos, pero que no había tenido ningún vínculo con la dirigencia política. Por eso este dato es relevante de que llega recién con 50 años o más al Parlamento. Y hace muy poco que es líder de la oposición, del año 2020, hace 4 años nada más. Exactamente. De hecho, ¿sabés cuándo Pablo empieza? Bueno, primero que era Jeremy Corbyn, el líder del Partido Laborista, y él en el 2020, sobre todo cuando, ¿te acordás Boris Johnson que no respetó digamos, lo que tenía que hacer en el COVID y se conocieron fiestas y demás? Bueno, ahí empieza a hacerse muy conocido Starmer porque lo empieza a cuestionar en un parlamento que, recordemos, yo diría junto con el español, son los mejores para ver las discusiones de legisladores, y ahí justamente Starmer se empieza a hacer muy conocido ya como el líder del Partido Laborista. Bueno, recién hablábamos del Parlamento. Bueno, ¿cómo quedó conformado el Parlamento a partir de los comicios? Aquí está, Leticia. Sí, 411 bancas para el laborismo. Esto es muy relevante porque... Digo, señalamos la palabra arrasó en las elecciones. Bueno, aquí está. Arrasó porque en el 2019, si bien en porcentajes no tanto, la particularidad que tiene el Reino Unido es que quien saca un voto más gana la circunscripción. En el 2019 tenían 202 legisladores, es decir, que es impresionante la representación que van a tener ahora el Partido Laborista. El Partido Conservador, Pablo, 121, la peor elección de su historia, de la historia del partido de los Tories, de los conservadores. Tenían en el 2019 365 bancas, es decir que sí, fue una gran derrota del Partido Conservador. Bueno, ahí seguimos viendo el resto, los liberales demócratas que hicieron una gran elección. 71 bancas, sí, porque pasaron de 11, tenían apenas, así que también es uno de los partidos ganadores. Bueno, después el resto de los partidos que conforman lógicamente el Parlamento, pero la clave estaba justamente analizar los 3 o 4 puntos centrales de cómo ha quedado conformado el Parlamento a partir de esta elección. Un gran triunfo del laborismo y una derrota estrepitosa justamente de quien estuvo gobernando los destinos del Reino Unido en los últimos 14 años. Sí, de hecho, Pablo, para terminar con el tema del Parlamento, para destacar también que podemos decir que llegó la ultraderecha de la mano de Farage, de Nigel Farage, que hace años que se viene presentando. Él había sido parte del Partido Conservador, pero forma parte ahora de lo que se conoce como nuevas derechas o derechas más radicales que rompen con las derechas tradicionales, en este caso de los Tories, y que logró 4 legisladores. Esto es una gran novedad porque decíamos, se venía ya postulando y en este caso va a tener 4 asientos en la Cámara de los Comunes. Bueno, a ver, ¿qué se puede esperar para el próximo mes de este nuevo gobierno en el Reino Unido? Hay que trabajar ya, dijo el flamante primer ministro. Sí, Pablo, es interesante porque, a ver, podríamos decir que el discurso muchas veces de los Tories o del Partido Conservador tiene que ver con la austeridad, con cuidar los números y demás. Entonces, en ese sentido,
sentido, la figura de Starmer es relevante porque si bien contábamos que quizás en su paso como abogado de derechos humanos y demás, él estaba un poco más a la izquierda, podríamos decir que en esta campaña se centró mucho más, ¿no? Bueno, claro. Y esto ayudó mucho a los laboristas a convencer a quienes no tenían decidido su voto. En ese sentido... Al indeciso. Exactamente. En ese sentido lo que él dice es que, bueno, que van a buscar un crecimiento económico, esto lo planteaba Sunak también, haciendo referencia también a la cuestión migratoria. Recordemos que fue muy cuestionado el ahora ex primer ministro por llevar adelante una política de deportar a los migrantes irregulares a Ruanda. Imaginemos que alguien que viene además de la abogacía y de los derechos humanos, bueno, alejándose de esa postura. Otro de los temas claves tiene que ver con la seguridad. De hecho, bueno, preguntaba a varios analistas por qué consideran que fue tan grande la derrota de los conservadores, y lo que te dicen, bueno, les tocó también pasar por el COVID, que sabemos que eso no ha sido fácil. Bueno, se suma además un Boris Johnson en su momento muy cuestionado. Por otro lado, bueno, inflación que el Reino Unido no había tenido, ¿no? De hecho, vimos varias protestas en los últimos meses de trabajadores de la salud que piden más financiamiento, de trabajadores de transporte, entre otros. Es decir, que también lo que tiene que ver con el salario o con la mejora en ese sentido son otros o algunos de los temas que se espera que lleve adelante el gobierno de Starmer, que él dijo, vamos a arrancar hoy mismo, y tiene que ver también con que hay cierto apuro. Si dicen, bueno, hubo un hartazgo al partido conservador porque no llevó adelante, no dio resultados. Nosotros vamos a ser muy diferentes. No, y más que diferentes es que necesitan soluciones ya, un poco, ¿no? Entonces también me parece que corren los tiempos para Starmer, que bueno, él mismo dijo, ya hoy mismo empezamos a trabajar.